Segmento anterior cerrando acerca del tema de los biopolímeros, del riesgo que existe y de los tratamientos que algunas personas están aplicando para extraer, digamos, la sustancia del organismo de quienes la tienen. Sí. ¿Qué sería lo más importante puntualmente en este sentido? Mira, lo puntual es que el paciente debe hacerse lo primero una resonancia magnética para saber dónde está ese material, ¿me explico? Y si el material ha migrado, porque ese es uno de los graves problemas que tiene esto, es la migración del material y es el gran temor de nuestros pacientes. En base a eso debe ir a la consulta con el especialista, donde te estoy hablando que es un problema inmunológico y donde hay un equipo interdisciplinario que es el que debe tratar a este paciente. En base a esto debe tener un control cada 6 meses o anualmente. Y hay tratamientos, porque sí hay tratamientos. Actualmente se está dando un tratamiento médico. Cuando nosotros recomendamos, sugerimos o realizamos la extracción del material, es cuando el material se está exteriorizando. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma ese material cuando hace una comunicación con el medio externo que se comienza a salir, es una puerta de entrada para las infecciones. Y el paciente puede morir muchas veces, es por la misma infección, por una septicemia, donde puede generar que ingrese a unidad de terapia. Entonces es importante que esté siempre de la mano y busque a una persona profesional capacitado para que se deje guiar. No se deje información que fulano, no. Busque el profesional idóneo y en esto de verdad debe trabajar con un inmunólogo también, ese cirujano plástico. Voy brevemente con las dos preguntas que quedaron pendientes del segmento anterior para comenzar a leer la participación a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Hasta qué punto se considera o en qué punto se considera ya que la cirugía estética es un abuso? Como hemos estado diciendo, el cirujano plástico es como un orientador. Evidentemente, el paciente llega con un sinfín, a veces es como una lista de mercado, hay que ser muy honesta en eso, a veces es como una lista de mercado de todo lo que se quieren hacer o todo lo que se han hecho. Entonces, ahí es donde nuestra función, no solamente como cirujanos debe entrar, sino como profesores, como orientadores de dónde colocar el límite. No podemos hacer todo lo que las personas quieren y ahí normalmente debe haber, como quien dice, un feedback importante entre el paciente y el médico para llegar a ese punto, poner ese límite, porque la idea es que las personas tengan armonía en lo que vaya a hacerse, no es algo que debe, en algunos puntos es importante, como quien dice, hacerle entender a las personas que se ven bien, que no lo que le dice la gente es lo que tienen que hacerse, sino que uno decirle, estás bien, no te hagas eso, este es tu límite, por los riesgos que pudiera llegar a ver si siguen cirugía tras cirugía tras cirugía tras cirugía, porque a veces pueden llegar a haber deformidades que van a ser muy difíciles después de reconstruir. Y ya es un poco desarmónico, quizás. Ya es desarmónico. Algo que dijo el doctor al principio es importante, la belleza consiste en armonía. Y eso es lo fundamental cuando un paciente va a buscar una cirugía de tipo cosmético. Armonía en lo que se va a hacer. Doctor, hablábamos antes del programa con respecto a la incursión de muchos adolescentes en lo que es el tema de la cirugía estética, sobre todo en lo que se refiere a cirugías, en este caso las mamoplastias, ¿no?, de aumento. Cuéntenos cuál es su consideración al respecto. Te voy a decir, si manejan cifras en cuanto a este incremento. Sí, fíjate que además que la consideración es mi opinión personal lo que me sucede en la consulta. Muchas veces se presentan en la consulta que, óigame, es claro, esto está prohibido hacerlo en menores de 18 años de edad, colocar prótesis mamaria. Nosotros como sociedad no lo recomendamos. Primero porque todavía no se ha terminado de desarrollar esa muchacha. ¿Me explico? Como mujer, ¿ok? Y aparte de eso, que muchas adolescentes pueden ir menores de 18 años de edad, van a la consulta y van con sus padres. Pero la mayor preocupación que a mí me da es que no es ni siquiera porque la niña quiere operarse, es porque el papá o la mamá quieren que se coloque porque ya la quieren hacer una mujer antes de tiempo. De verdad quieren que se coloque. Entonces, muchas veces hay que oír es al paciente. Y cuando tú le preguntas, mi amor, ¿por qué viene a consultar? Responde, no, doctor, es que ella quiere ponerse las prótesis. ¿Ella o tú? Entonces la niña dice, bueno, doctor, mi mamá, no. Generalmente son ya madres que han pasado por un número de cirugías. Es factible, pero quizás lo más importante en esto es darle la oportunidad a la paciente, oír a la paciente, me explico, y en ese momento orientar también a los padres. Tendrá tiempo, después de los 18 años, cuando ya tiene definida lo que es la imagen corporal, porque todavía está comenzando a maquillarse, todavía está comenzando a desarrollar lo que es esa condición. ¿Cuál sería la edad idónea para una mujer para...? Después de los 18 años de edad y cuando ella lo considere pertinente, porque conozco muchas damas
de 25, 30 años, que a lo mejor, mi opinión es que a lo mejor sí se la recomiendo, pero ella tú le dices, doctor, yo soy feliz perfectamente. Comenzamos. El otro punto es, sí está indicado en menores de 18 años de edad, cuando las mamas son muy grandes. Mamás grandes, me explico, una hipertrofia mamaria virginal. Ahí no ni siquiera depende la edad, es que hay que ayudarlo, porque eso le va a deformar su problema social y desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista cultural. Son chicas que no quieren ir a la playa, son chicas que no quieren poner un traje de baño, las va limitando. Se aplica en este caso la mamoplastia de reducción, ¿no? Totalmente, está indicada y la recomendamos y sugerimos porque le va a dar una mejor condición y su autoestima como paciente, como persona, se va a desarrollar. Porque hoy por hoy tenemos que entender lo del bullying en los colegios, me explico, que es un tema que es de otro tipo de conferencia, de otra especialidad, pero hay que tener puntual. Entonces, es importante que estos pacientes hay que ayudarlos. Está el tema de la cirugía plástica reconstructiva, que también es súper importante abordarlo, y entiendo que hay muchas iniciativas por parte de los cirujanos plásticos en Venezuela para atender también estas demandas. Pero antes vamos a leer rápidamente algunos tweets de las personas que participan a esta hora a través de nuestra cuenta @solucionesgb. Mario dice, ¿cuáles serían las condiciones óptimas de un paciente para ser candidato a operación? Brevemente las respuestas. Que sea un paciente sano. Si vamos a ir tanto en un electivo de reconstructivo o un electivo de cosmético, el paciente tiene que estar sano, porque el paciente, así como entró bien, debe salir pues mucho mejor. ¿Sano en qué sentido? Sano, que no tenga en general ninguna patología como algún trastorno de tipo metabólico, hipertensión no tratado, diabético. Hay algunas que que no estén controladas, porque algunas no son contraindicaciones absolutas, pero el paciente tiene que estar controlado. Crismar pregunta, me operaron hace 20 días los senos, me quedaron mal, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para otra operación? Bueno, fíjense lo siguiente, eso es cuestión, ahí nosotros vemos que hay una mala comunicación con su cirujano. Lo importante es precisamente que tengas una muy buena comunicación y que el cirujano le haya explicado cuál va a ser la evolución en el postoperatorio y qué es lo que está sucediendo. Si ella decidió y le dio la responsabilidad a asumir con su cirujano de operarse, ella debe preguntarle al cirujano, doctor, cuánto espero, cuánto debe ser, qué es lo que debe evolucionar. En esto hay muchos detalles, porque va desde las curas, cómo deben realizarse, del brasier que debe utilizar, del postoperatorio. Es decir, todo eso es muy importante que lo maneje con él. Sin embargo, todo proceso de cicatrización va entre 6 y 7 meses. También preguntan, si fuma, si es de tensión baja, ¿cuál sería el riesgo? Muy alto, muy alto el riesgo. Sin embargo, tampoco es que el paciente no se puede operar. Estos son pacientes que uno prepara. En esto todas las cirugías, desde el punto de vista estético y reconstructivo, son electivas. Tenemos tiempo de preparar al paciente. Eso es como cuando uno se monta en un avión. Tan sencillo. Todos están, las luces están verdes, perfecto. Si hay una lucecita amarilla, señores, ponle atención y verifica. Habíamos hablado algo, y no lo quiero dejar por detrás, que son nuestros pacientes reconstructivos, que han sido mastectomizados, que son pacientes que necesitan... Precisamente hay una inquietud más adelante con respecto a eso. Kelly Andreina dice, buenos días, quiero hacerme un aumento de senos, ¿dónde puedo hacérmelo? Y otra pregunta, ¿eso no me afecta al momento de amamantar? Kelly Andreina puede acudir a las páginas de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, donde tiene 520 asociados capacitados para operarla y orientarla en lo que ella necesita. La paciente que se refiere a la mastectomía dice, soy paciente con mastectomía radical, ¿dónde puedo recurrir para una reconstrucción que sea muy buena? Y esta persona también dice, deberían haber organizaciones que ayuden a la paciente mastectomizada. Nadie habla al respecto. Sí, sobre la pregunta de Andreina, para terminar de concluirla, sí puede amamantar, eso no limita para nada, en absoluto, todo lo contrario. Hablando de lo contrario, es que esto mejora su condición como mujer, porque su autoestima crece como dama, ¿ok? Ahora, en relación a lo que habla de la amiga, sí hay instituciones a nivel nacional de ayuda, más de lo que ustedes se imaginan, donde hay un aporte en cuanto a estas pacientes mastectomizadas. Pero hoy por hoy la conducta incluso ha cambiado. Eso era antes que las pacientes salían de pabellón amputadas con todo el respeto. Ya hoy trabaja tanto el oncólogo, el mastólogo y el cirujano plástico en equipo, donde entramos en una intervención, se hace la resección de esa condición oncológica y
el paciente en ese momento se le coloca una prótesis expansiva, se coloca algo ya para lo que sea su recuperación, independientemente que vaya a recibir quimio o radioterapia el paciente. Es decir, que ya hoy el paciente debe salir en esa primera intervención ya con un inicio de una solución. No esperemos a que termine la mastectomía, que espere 2 o 3 años para poder iniciar la reconstrucción. Y para las personas que no han podido tener esta reconstrucción, ¿a qué organismos pudieran acudir? Mira, se nos ayuda, me explico, hay muchas, de verdad, la misma sociedad de mastología la puede orientar y oncología mamaria, es decir, hay muchos entes, incluso hay casas comerciales que nosotros hemos conversado con ellas, que en estos casos apoyan al paciente desde el punto de vista económico a estas pacientes. Y en la búsqueda de lo que ellos puedan necesitar desde el punto de vista de reconstrucción, llámese implante o implante expansor. Sí, porque incluso no son las mismas prótesis. Hoy por hoy incluso se indica las prótesis anatómicas y sobre esto es algo que no dejamos de lado. El paciente no se quiere colocar prótesis, también hay procedimientos, podemos rotar colgajos, me explico, para hacer la reconstrucción donde quedan muy bien los pacientes, con un buen resultado estético. Brevemente, una respuesta breve, ¿qué pasa cuando las prótesis se encapsulan? ¿Qué hay que hacer? Depende del nivel de encapsulamiento que tengan esos implantes. En el caso más grave, para no hacer demasiado largo esto, en el caso más grave, pues tendrían que ir probablemente a una reintervención para retiro de esa cápsula y, dependiendo de las condiciones del implante, a un recambio de implante. Pasamos entonces ya al tema de lo que sería la cirugía reconstructiva. ¿Cómo es la labor que están realizando en este momento los cirujanos plásticos en el país en torno precisamente a esta área? Las unidades de quemado en algunos hospitales de Venezuela, ¿cómo se está abordando el tema de las deformidades congénitas? Entiendo que existen organizaciones como Rotaplas que se encargan precisamente de llevar una serie de iniciativas y de jornadas de intervenciones quirúrgicas a diversos puntos del país, donde tratan precisamente patologías como labio leporino, paladar hendido. ¿Qué otras iniciativas de este tipo se están viendo y precisamente cuál es la incidencia de ese tipo de intervenciones quirúrgicas en el país? Bueno, fíjate lo siguiente, has tocado 3 temas muy importantes. La sociedad, nosotros albergamos los 520 cirujanos plásticos que están de nuestra sociedad y tenemos dentro de todo esto especialistas muy calificados. Tocaste el punto de lo que es la parte del labio y paladar hendido, que es una malformación congénita, que hay algunos estados, me explico, donde los índices son muy altos, el crecimiento, y se ha demostrado que es por condiciones de factores teratógenos, muchas veces por los químicos que utilizan para esto y que hacen una alta incidencia. Estos son héroes anónimos, estas instituciones, dentro de ellos está Operación Sonrisa, está Guayana Sonríe, está son 4 dentro de ellas que trabajan de alguna forma desinteresada, sin costo, que esto es importante, porque estos son operativos que preparan ellos, donde no hay ningún tipo de costo para el paciente y donde estas personas cuando operan también en estas fundaciones tampoco reciben honorarios, ¿me explico?, por su trabajo. Esto es una labor encomiable de trabajo y dedicación, donde nosotros precisamente dentro de los posgrados orientamos a estos profesionales a que se preparen en esto. Hay otra situación que debemos tener siempre marcado, de que nunca se dejen manipular por organizaciones. Hay algunas organizaciones que han aparecido por allí últimamente que de alguna otra forma lo que están buscando es la condición económica. Eso es grave, porque con el dolor humano no se puede. Hay otros aspectos sin lugar a dudas bastante importantes en el tema de la cirugía plástica reconstructiva y de eso vamos a hablar al regreso. Ya volvemos.